Bienvenidos a Finanzas para Financieros. Hoy, en un capítulo más, descifraremos los aspectos más relevantes de los costos y el punto de equilibrio. Mi nombre es Montserrat Contreras Carmona y traigo como invitado para dialogar del tema a Eric Mauricio Contreras, MBA y jefe de operaciones y mantenimiento de la planta desaladora de agua de mar, Guaymas, Sonora. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por darte el tiempo de explicar y conocer estos conceptos conmigo. Para comenzar, me gustaría dar la breve descripción de cada concepto. Los costos representan los gastos necesarios para producir bienes o servicios y comprenderlos permite identificar oportunidades de eficiencia y ahorro. Por otra parte, el punto de equilibrio indica el nivel de venta necesario para cubrir todos estos costos y comenzar a generar ganancias, lo que proporciona una referencia clave para evaluar la rentabilidad, tomando en cuenta el tiempo, ¿no? ¿Y por qué son importantes estos conceptos para una empresa? Bueno, tenemos que partir de otro concepto que se denomina gestión financiera. Para toda empresa, independientemente del tamaño, independientemente del sector, es importante conocer y realizar una gestión financiera. Esto les va a ayudar a identificar, clasificar y evaluar todos los gastos asociados a su operación. Ahora, con gastos no nos referimos nada más al dinero que sale de la empresa como salarios o compras. Todo esto por eso se le denomina gestión financiera, porque tienes que considerar todos los aspectos como son inversiones, como son depreciaciones, como son otros desembolsos que pueden llevar a impactar la salud financiera de la empresa en un determinado plazo. Generalmente se intenta evaluar en el mediano o en el largo plazo, pero ya en esos casos depende mucho del tipo de empresa que sea o el tipo de producto que se esté vendiendo. Es muy diferente el manejo en los sectores de servicios que en los sectores de producción de algún insumo, materias primas, etcétera, ¿no? Pero bueno, partiendo de ahí, el conocer los costos es vital porque tú puedes decidir o tú puedes saber eh, de qué se compone lo que sea que vendas, el producto que ofrezcas, cómo está compuesto en un nivel de finanzas. Entonces, tú puedes saber cuánto te cuesta a ti producir una unidad de lo que sea y en todo caso, si el precio para el consumidor puede cubrir tus costos. Entonces, para cualquier empresario, no conocer estos costos puede significar ofrecer su producto por debajo de los costos de operación. Entonces, financieramente hablando, eso es un problema grave porque el empresario terminará en quiebra, terminará sin poder obtener beneficios de la producción de su producto, valga la redundancia. Entonces es muy importante para toda empresa conocer y dominar estos conceptos y hacer un análisis detallado de sus costos, porque de ahí deriva el poder obtener o poder descifrar sus márgenes de operación, todos sus utilidades, los beneficios que pueden obtener de la venta de su producto o servicio.
la base está en conocer los costos. Eso es fundamental para cualquier empresa. Ok. Bajo esta idea yo también bueno, tengo entendido que existen diversos tipos de costos. ¿Cuáles son estos tipos de costos? Bueno, básicamente hay dos enfoques. Hay un enfoque en el que se dividen los costos como costos fijos y variables, que son los costos fijos, son todos aquellos que no dependen del nivel de producción, como pueden ser pues, las rentas de un local, como pueden ser si tú compras equipos o maquinaria, y entonces generalmente cuando eso implica una inversión, eso se amortiza o se deprecia en un periodo de X cantidad de años. Entonces vas abonando, digamos, ese tipo de cosas, la renta de vehículos, los salarios de personal, etcétera. Esos costos son fijos, esos produzcas una unidad o 1000, va a costar lo mismo. Los otros costos son los costos variables, que dependen de la cantidad o del nivel de producción que tú estés evaluando en ese periodo. Entonces, estos costos generalmente son más asociados a las materias primas o a los suministros o a ciertos consumibles que originan tu producto o servicio. Entonces, ese es un enfoque, pues el enfoque, digamos, del, en relación a la producción. Y existe otro enfoque, otra manera de organizar los costos que se dividen en los costos directos y los costos indirectos. Entonces, ahí existe un concepto que son los costos directos, que son todos estos costos que intervienen directamente en el proceso productivo, entonces por eso se les llama costos directos, y los costos indirectos son todos esos eh, costos que se pueden imputar o que son comunes a la fabricación de distintos productos. Entonces, ahí de alguna manera se puede prestar a la confusión o se puede caer en el error de clasificarlos también costos, como el tipo de costos que son variables o que son fijos, pero al final aquí, en este otro enfoque, lo que se busca es los costos que están asociados o no con el proceso productivo de forma directa. Ok, Entonces, es otro enfoque para clasificar los costos y para analizarlos. Aquí no olvidemos que de lo que se trata es clasificarlos y una vez clasificados, lo importante es el análisis de estos costos para obtener información relevante en las finanzas de la empresa. ok. ¿Me podrías dar un ejemplo para poder hacer esta comparación entre los dos enfoques? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un ejemplo así rapidito? En fabricación de cualquier cosa que tenga que ver con o que requiera mano de obra. La mano de obra vendría a ser un coste directo, Ok, ¿sí? Y en este caso, el, el alquiler de un local, por ejemplo, eh, vendría siendo un coste indirecto. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque no está ligado al proceso productivo, no depende de si fabricas una pieza o más, como sea vas a pagar el alquiler.
Entonces eso es un coste indirecto. Ok. Aunque tú produzcas o no produzcas, vas a tener que cubrir ese costo. No está asociado a tu proceso productivo. Sin embargo, dentro de tu análisis de costos, necesitas considerar que vas a pagar el local. Entonces, eh, con la otra óptica, digamos, tú lo clasificarías, los salarios del personal o la mano de obra, los clasificarías como un costo fijo, ¿sí? Y el propio alquiler también sería un costo fijo. Ok. Sí, con razón es tan, o sea, tan fácil a lo mejor Claro, confundirte, ¿no? O sea, o mezclarlos. ambos costos los podrías llegar a clasificar según la óptica en el mismo paquete, pero en este caso depende mucho la etapa o mucho el giro de la empresa. También tiene mucho que ver el cómo analices estos costos, Ok. porque también se les da diferente tratamiento en los temas fiscales, reciben diferente tratamiento. No es lo mismo en cuestiones ya de impuestos, sobre todo, pues no es lo mismo el arrendamiento de un espacio, de un local, que los impuestos que se pagan por los trabajadores de la empresa. Entonces, por eso es las ópticas diferentes o las diferentes clasificaciones. Ok, sí, 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 mm, sí, Bueno, según estos enfoques, ¿me podrías decir cuáles son los elementos en tu, por ejemplo, en tu planta que componen sí, que componen los costos de producción y cómo los clasificar? Claro, lo, esta planta en especial es una planta que produce agua potable. Entonces, el esquema de costes es bastante simple en comparación con otras estructuras de producción, porque se limita a muy pocos elementos. En este caso, nosotros, un componente, y que es el componente más grande en costo que tiene la planta, es la energía. Entonces, pagas por un lado energía, que es un costo, se puede, se puede considerar como un costo fijo, aunque tiene cierto componente variable. Por la estructura del contrato que tenemos, hay cierto componente, cierta variabilidad, pero bueno, es un costo fijo. El tema de la energía. El tema de las materias primas, en este caso es muy básico. Utilizamos ciertos químicos para la desinfección del agua, que básicamente es el hipoclorito de sodio. Utilizamos químicos para la remineralización, que es CO2 y carbonato de calcio. Y para efectos de alguna estabilización, hidróxido de sodio. Y podríamos llegar a utilizar ácido sulfúrico, aunque en este momento no. Entonces se reduce a esos insumos básicos de químico y el costo del personal, que, que también es una plantilla bastante corta. Entonces a eso se reduce la estructura de los costos de la planta. Ok, y el mantenimiento y cómo lo considerarían, como fijo o como... No, ese es un coste, bueno,
En la superestructura del contrato Ujú. es un coste fijo el mantenimiento. Por cómo está organizado y por cómo nosotros lo cobramos, sí es un coste fijo que mes a mes estamos nosotros cobrando. Eh, en, en lo que respecta a esa estructura de costes, el único coste variable para efectos de nuestro contrato es la cantidad de metros cúbicos de agua que entregamos como producción a nuestro cliente. Entonces, eso es nuestro único componente variable del contrato. Ok. Bueno, también me gustaría que dieras un poquito más de tu alimentación, de por qué, o sea, por qué ustedes lo consideran como coste variable, ¿no? O sea, cuál es la situación de su empresa para que lo puedan considerar como un coste variable. Claro, este contrato en particular es uno de los primeros o pocos contratos que existen de asociación público-privada con con el gobierno del estado, en este caso, de Sonora. Entonces, gracias a esta estructura de asociación público-privada en la que el estado aporta una parte del capital y la empresa, como un privado, aporta otra parte del capital, eh, se hace todo un estudio y toda una proyección en la que se fija, digamos, ese flujo de caja que va a tener la planta a lo largo de, en este caso, 18 años, de cuánto nos van a estar pagando por conceptos de el retorno de inversión, que es un componente de nuestra factura, otro concepto que es la operación y el mantenimiento, que es otro componente que también es fijo, y el tercer concepto, que es la producción de, del agua. Mm. Entonces, estos primeros dos componentes son fijos y ya están establecidos de manera contractual. Y el tercero, pues va en función de un totalizador en un equipo de medición que mes a mes se va presentando y la cantidad de metros cúbicos que entran son los que se cobran. Ok. Entonces, por eso es muy importante este análisis de costos para las empresas, porque no todos los casos son iguales. Tanto en el sector energético como en el sector de los hidrocarburos, como en este caso el sector del agua, los caminos y carreteras y demás, cada proyecto tiene sus particularidades. Entonces, este análisis es bien importante y es muy básico conocer la estructura de los costos, hacer un correcto análisis para que después el proyecto no entre en un escenario de, de problemas financieros, pues. Sí, que no se Entonces, vuelva crítico, ¿no? O sea, al final claro, que no claro, existan. normalmente los grandes proyectos, eh, la base de las licitaciones incluyen un análisis bastante profundo de los costos y de los riesgos, porque también aquí hay que evaluar riesgos financieros. Por Pero ejemplo, en tu caso, bueno, o sea, tomando un poquito en cuenta el tema de riesgos financieros, en tu caso, ¿qué tanto fue o qué tan importante fue hacer un estudio tal vez de mercado del agua, ¿no? Sabiendo que eran el primer proyecto de este tipo. O sea, ¿qué tanto fue un riesgo para ustedes? ¿O qué tanto no lo fue? lo que pasa es que en el caso de la empresa, nosotros, eh, es una empresa con mucha experiencia, con muchas plantas alrededor del mundo. Entonces,
existe mucho respaldo técnico al respecto. Entonces, la visión, muchas veces hay que tener en cuenta que el conocer los riesgos muchas veces también sucede que una empresa se puede, digamos, aventar un volado y arriesgarse aún conociendo ciertos componentes o aún siendo consciente de los riesgos, pueden ir tras un proyecto, no tanto porque el beneficio que vayan a obtener sea muy grande, porque vaya a ser el gran proyecto de la vida, que vayan a obtener mucho dinero, sino porque te puede posicionar eh, en el mapa. En este caso, al ser eh, una planta desaladora, que es la tercera del país, que se encuentra operando con este tipo de prestaciones para entregar agua al municipio, a la gente. Hay montones de plantas en los hoteles y de servicios particular, pero con estas características es la tercera del país y es la Ok. primera de Sonora. Las otras dos se encuentran en Baja California. Entonces, pues sí, claro, esto es una cuestión en la que, claro que la inversión no se va a entregar por, por así que de a gratis, tiene que haber ciertas garantías, tiene que haber seguros, tiene que haber pólizas, tanto para la inversión privada Sí, como para la inversión del gobierno, porque también de nosotros hacia el gobierno hubo una serie de garantías en las que se demuestra que la empresa tiene la capacidad técnica y económica para cubrir, construir y operar un proyecto de estas capacidades. ok. Sí, sí, me imagino que ya tenían muy bien planteada la idea, o más bien este, estaban muy conscientes de este análisis de costos que iban a necesitar, ¿no? Al final, como ya cuentan con la experiencia de varias plantas y no solamente en México, ya tenían básicamente los pasos a seguir para que sea una estrategia, para tener una estrategia exitosa, ¿no? Además, esto es un mundo de cosas. En este caso, que es un proyecto, que fue una APP, desde el diseño, la construcción y ahora la operación y mantenimiento, es un mundo de cosas. De este análisis de costos va desde el propio diseño, pues se generan una cantidad de costos, porque aunque las bases de licitación ya contaban con información, toda esa información, todos esos estudios previos, todos los parámetros de diseño, pues se tienen que comprobar y se tienen que verificar para que no falle. Entonces, ya desde ahí hay una serie de costos que en etapas muy tempranas ya los traes encima. En la construcción, pues ni se diga. Ahí está la gran inyección de la inversión y ahí es donde se hace el control de la producción, del avance, del costo. Tiene que ser con lupa y tiene que ser muy a detalle, porque una desviación en esa etapa donde estás invirtiendo un gran capital, a la hora de la operación, tú ya tienes una proyección con un flujo de caja fijo. O sea, este tipo de infraestructuras, llámense plantas que producen agua, ya sea potabilizadoras, ya sea tratadoras, desaladoras, lo que sea, o parques fotovoltaicos, eh, refinerías, etcétera. Tu capacidad de producción es fija, o sea, tú Mm, tienes un límite de producción. Entonces, en función de esa cantidad de producción que tú eres capaz de
de entregar, viene tu flujo de caja. Entonces las proyecciones se hacen pensando que tú vas a entregar esa cantidad X determinada. De hecho, bueno, es una de las preguntas que también tenía en mente, es eh, este límite de producción está asociado a el rango relevante y qué tanto o qué tan importante es para la toma de decisiones en cuanto a los costos. Pues bueno, ese rango relevante es lo que se conoce como rango relevante, es la cantidad de producción que tú puedes entregar o tu capacidad productiva eh, mínima y máxima. Entonces, tú puedes conocer como planta cuánto puedes entregar sin modificar tus costos fijos ni variables, ¿no? Sin hacer ninguna modificación de la estructura de costos, tu planta en este caso, cuánto puede producir. Sí. En el caso específico de la planta donde estoy yo trabajando, esta planta puede generar 200 litros por segundo. Esa es su capacidad de producción. Está preparada para producir 210 litros por segundo y podríamos, sin hacer ningún movimiento, producir 180 litros por segundo. Entonces, mi, 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 mi rango de producción, podríamos hablar, va de los 180 litros por segundo a los 200 Los litros 200. por segundo, sin yo hacer ningún movimiento, sin yo modificar mi, mi esquema de costos, sin yo consumir más químicos, sin yo tener un gran impacto en la estructura de ¿Y en costos qué que ya tenemos. dirías que te beneficia saber este rango? O sea, ¿en qué dirías que te... Pues también es básico conocerlo, porque este no es el caso, pero existen otro tipo de operaciones donde, por ejemplo, en el sector del agua, o ahorita lo están viendo todos con los avisos de la CENACE sobre que va a haber apagones y sobre que están teniendo problemas con la energía. Ujú. Entonces, se puede presentar el caso en el que te digan, pues necesito que me entregues más, entrégame el doble de la producción. Entonces, en ese tipo de casos, también debes de saber si no eres capaz de entregar el doble al mismo, al mismo costo, porque tus costos de producción se van a incrementar si vas más allá de este rango efectivo. Ok. Sí, o Entonces sea, al final te vas a sirve incrementar, claro, para para... saber cuál es el límite que tú puedes llevar sin modificar tus costos. Lo mismo pasa si te vas más abajo, si produces la mitad Sí, ¿qué y tanto vas a perder? Vas a tener que elevar claro, tal vez el va a costo de la suceder energía o del que va a agua pasar para que poder cubrir eso, ¿no? al final de cuentas, por eso se utilizan esos dos métodos o esos dos enfoques de clasificación de costos, porque tú tienes tus costos fijos y tus costos variables que te dan los costos totales. Pues esa es la ecuación general, digamos. Entonces, eh, si tú de ahí despejas cualquiera de los costos y los quieres obtener o separar, te vas a dar cuenta que al final tu costo de producción resulta en cuánto produces de lo que sea que produzcas entre tus costos totales, Ujú. ¿sí? Entonces, si tú produces menos y tienes la misma cantidad de costos, tienes la misma cantidad de personal, tienes la misma cantidad de insumos incluso, o modificas eso,
pues vas a tener más cantidad de costo total entre menos producciones. Sí, lo que te generará pérdidas, ¿no? Al final, Claro, claro. Bueno, pues me gustaría regresar un poquito y comentar ahora sobre el punto de equilibrio, con la definición que entregué a un inicio. ¿Por qué considerarías que ahora este concepto es relevante para la empresa o para este, una fábrica o en general? ¿Por qué sería relevante? bueno, el punto de equilibrio es también conocido como punto muerto o umbral de rentabilidad. ¿Esto qué nos dice? Es el número mínimo de unidades que debe de vender una empresa o un negocio para que el beneficio en ese momento sea cero. Ese es el punto de equilibrio. Por eso se le dice punto muerto. ¿A qué se refiere esto? A cuánto de lo que tú vendes tienes que vender para cubrir totalmente los costos, tus costos operativos, tus costos fijos y tus costos variables. Entonces, una vez que tú vendas esas piezas y ya cubriste todos tus costos, la siguiente pieza inmediatamente ya te empieza a dejar un beneficio, ya empiezas a ver una utilidad, pero hasta no cubrir todas esas piezas mínimas, no puedes considerar que estás teniendo ganancias, que estás teniendo beneficios. Entonces, es muy importante conocerlo porque, como te digo, si no sabes en dónde está el punto de equilibrio o el punto muerto de, de la empresa y no haces el correcto análisis de los costos, pues entonces puedes caer en un escenario en el que al cierre de un mes no hayas vendido la cantidad mínima de, de productos, de piezas, de unidades y no estés recuperando lo que invertiste para producir. Entonces, ahí una de las cosas clave es mucho el giro de la empresa o el entorno en el que se desenvuelve el negocio, porque no para todas las empresas es tan relevante el conocer el punto de equilibrio al día a día. En el caso particular de la planta en la que trabajo, estos análisis se hacen muy al inicio, precisamente porque estos contratos se estructuran eh, para hacer la inversión de capital al inicio y recuperar esa inversión al paso de años, de 20 años, ¿no? 18 años. Entonces, claro que se fijan las tarifas y se fija lo que se va a pagar mes a mes durante tantos años con el objetivo de garantizar el retorno de inversión, pero ahí ya el punto de equilibrio pues no es algo en lo que nosotros nos tengamos que estar fijando porque lo tenemos estructurado y analizado desde la Desde que firma del contrato. ajá, Para desde eso que hay se una plantea proyección. el proyecto, Y ¿no? si hubiera casos en los que se disparan los costos de algunas cosas, como puede suceder como la energía, que cambie la tarifa a la CFE y haya un incremento, el propio contrato tiene mecanismos para hacer todas las modificaciones en esos casos. Entonces, no es lo mismo para un tipo de contrato, un tipo de empresa, como lo es esta, esta empresa que vende el metro cúbico de agua, digamos. Lo mismo para muchas empresas del sector energético que venden el kilowatt
que captan o que inyectan a la red a través de un parque fotovoltaico o de un parque eólico, etcétera, pues son contratos similares en ese sentido. Pero no es lo Sí, claro. mismo para una empresa que venda a una maquila o una manufacturera o algo así, que si Sí, no, venden claro, piezas. perdón, al final, pues sí, va a afectar a lo mejor los costos fijos o variables de la empresa, los precios que tenga el producto en el momento y cómo se encuentra en el mercado y la estructura de la empresa, pero a lo mejor y no es, o sea, no es la misma importancia por el tiempo, ¿no? Porque uno se Claro, planean a futuro y la estructura que se le da al proyecto es para obtener a cierto tiempo punto de equilibrio, ¿no? Está estructurado para obtenerlo o para tener un rango de obtención de lo este que pasa punto es que, muerto, mira, ¿no? Que llamaban. la estimación del punto de equilibrio, eh, básicamente a una empresa le va a permitir saber, aún antes de iniciar sus operaciones, Mm, estos análisis se tienen que hacer antes de iniciar la operación. Cualquier empresa, cualquier empresario, tiene que hacer un análisis de costos, tienen que hacer el análisis del punto de equilibrio y obtener una serie de indicadores que le va a permitir saber si, si su inversión es rentable, si el proyecto es rentable, si es viable echar a andar ese proyecto o empresa o lo que sea. Entonces, el punto muerto, el punto de equilibrio, antes de que siquiera empiecen las operaciones, eh, pues ya te da un número. Por ejemplo, si eres un manufacturero y, y vendes piezas, pues tú ya sabes que de acuerdo a los costos que tú tienes, fijos y variables y demás, necesitas vender 500 piezas para recuperar tus costos, mm. simplemente para quedar en ceros, para quedar tablas. Entonces, tú ya vas marcando desde antes de empezar, puedes ir viendo si es viable y cuánto necesitas para recuperar la inversión, porque también en función de eso, tú estimas tu tasa de retorno de inversión. Es decir, si tú dices que tu punto muerto está en vender 500 piezas, 500 unidades, y de acuerdo al estudio que tú hiciste, vas a ser capaz de vender nada más 510 o 550, pues el retorno de tu inversión va a ser mucho más lento a que si tú puedes vender 1000 o 1500 piezas. Entonces, el beneficio que vas a obtener es mucho más grande, entonces el retorno de inversión va a ser más rápido, en todo caso, Mm. de manera muy básica, ¿no? O sea, haciendo un análisis de manera muy básica. Entonces, todos estos análisis, todos estos eh, estimaciones se tienen que hacer desde etapas muy tempranas para poder tomar la decisión sobre si echar a andar o no un negocio. Ahí es donde muchas veces entran los errores de los emprendedores y arrancan con un negocio sin tener hechos estos análisis o haciéndolos de manera muy somera y pues terminan fracasando, terminan quebrando, perdiendo dinero por no tener un análisis adecuado del costo. Igual yo creo que va mucho de la mano también, como mencionabas anteriormente, pues el riesgo, ¿no? El riesgo también, el tipo de emprendimiento que sea. O sea, tú ponías algo muy, muy simple, ¿no? Que ustedes como empresa, pues básicamente ya van a lo seguro, ya van con datos que tienen
muchos proyectos de respaldo. Entonces, a lo mejor no es lo mismo, ajá, no es lo mismo cómo va a afectar las variaciones del mercado, las variaciones de a lo mejor de algunos costos de materiales, de producir algo a otra escala o, no sé, un ejemplo muy sencillo podría ser este bueno, lo que pasó hace no mucho con microcomponentes, ¿no? Al final, cuando estábamos en pandemia, como, como el costo de los microcomponentes subió mucho, justamente relacionado con la mano de obra, ¿no? O sea, que no se tenía contemplado que se iban a ocupar tantos, a lo mejor, microcomponentes y no había gente capacitada y también no había la demanda de algunos materiales que se ocupaban para fabricarlos. Entonces, al final, aunque sí existía un mercado para este tipo de producción, no se podía cumplir con la demanda, ¿no? Lo que igual, como relacionado con, hizo que aumentaran sus costos para poder, de alguna manera, ¿cómo se dice? Para poder, para poder tener a lo mejor este equilibrio, ¿no? Entre lo que cuesta generarlos, obtener los materiales y poder lanzarlos al mercado. Bueno, es que también el caso de la pandemia, no existe una empresa que antes de la pandemia, dentro de sus análisis de riesgos, tuviera considerada una pandemia. Sí, claro. O sea, nadie había evaluado el impacto que iba a tener un, un evento como ese a nivel productivo y en todos los sectores, con todas las empresas cerradas en el mundo, con pérdidas millonarias, con escasez en materias primas. Eso no había manera de preverlo. Entonces, pues sí hubo un impacto enorme en todos los sectores. La realidad de las cosas es que el análisis de riesgos también es algo que muchas veces se contratan buros altamente especializados en, para poder hacer estos análisis, porque muchas veces hay aspectos que como empresario, por mucha experiencia que tengas, eh, va a haber aspectos que no vas a alcanzar a ver. Entonces, depende muchas veces, hay riesgos muy, muy asociados al entorno geopolítico de los lugares, al entorno socioeconómico y demás que van más allá de tu gestión como empresario, van mucho más allá de que tú hagas un buen análisis de costos, de que tú lleves un control del inventario, que tú lleves tus costos de producción y todo lo lleves al día y que seas buenísimo para eso. Hay cosas que van más allá. Sí, Entonces, claro. Hay se situaciones que tiene que tener rebasan en cuenta, claro, claro, claro. esa estimación de riesgo que puedes llegar a Eso, tener, ¿no? Como claro, claro. empresa. Eso en el sentido geopolítico y demás, pero también están los temas naturales, o sea, desastres naturales, ciclones, terremotos y demás, que también pues, ese tipo de cosas en los contratos se les denomina como casos fortuitos o de fuerza mayor, en los que no es voluntad, no es por voluntad del empresario ni del cliente que las cosas no se hagan o que no se terminen o que no se concluyan, es porque ocurrió una catástrofe, un, un terremoto,
golpe de estado, qué sé yo, y es imposible hacerlo. Entonces, ahí entras en otro esquema que es el de las garantías, ¿no? O sea, normalmente todos estos proyectos, todas las inversiones están cubiertas con, con pólizas de seguro, porque, pues claro, siempre existen los riesgos, están latentes y en un determinado momento se tienen que cubrir. A lo mejor en factores que afectan tanto el equilibrio que se puede tener en la empresa, pero pues ya factores muy específicos, ¿no? Ya Sí, a lo mejor y eso ya cosas es otro tema. que no son necesarias contemplar y que no solo que no sean necesarias, ¿no? Que sino es muy difícil contemplar, porque incluso podrían implicar contratar gente que especializada en el tema y bla, 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 que en muchas Todo eso empresas, también pues, muchas veces depende del nivel de la inversión. O sea, en función de cuánto se está invirtiendo, cada vez más vas aplicando controles en función de los riesgos que vas a asumir. Entonces, no es lo mismo invertir 50, 100 mil pesos que invertir cientos de millones de pesos. Entonces, siempre en función de ese nivel de inversión y en función también de, de los tipos de clientes, de los tipos de contratos, pues ya se tienen que cubrir y se tienen que garantizar que ese inversionista no va a perder su dinero. O sea, incluso del todos, producto, ¿no? Por ejemplo, pues en tu caso de la planta de agua, pues sí hay factores naturales que se tienen que contemplar, ¿no? Al final, a lo mejor si tienes una fábrica, no sé, de embolsado, pues sí te importa la humedad de las bodegas, bla, 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 son factores a lo mejor ambientales, pero que se pueden llegar a controlar o sea, de prevenir a lo mejor pérdidas de una forma más fácil. No es necesario hacer tanta investigación, ni tener a lo mejor una matriz de riesgos más especializada, como en tu caso, no, ¿no? porque ahí en tu caso, como dices, eh, dices, te va a afectar la humedad, ok. ¿Cuál es el control o cómo lo vas a mitigar ese riesgo? Pues no sé, es una bodega o una nave industrial cerrada y climatizada, con un control de humedad y temperatura. Ujú. Entonces implicará cierta inversión adicional si tú quieres, pero como bien dices, es un riesgo que muy fácilmente vas a mitigar. Ujú. En nuestro caso, si cambian las condiciones físico-químicas del mar, difícilmente podemos Se va a poder nosotros, mitigar, ¿no? exacto, nosotros cambiarle la composición química al mar. Entonces, ese es un riesgo que se cubre o digamos se sientan las bases de ese análisis en función de unos estudios históricos, 50 años para atrás y proyecciones de aquí a 100 años de cómo se va a comportar el mar, los oleajes, las mareas, etcétera, para pues poder garantizar que es viable la planta con las características con las que se construyó. Entiendo. Sí, claro, es muy importante, yo creo que justamente plantearse este tipo de mm, pues de riesgos, ¿no? Que llegan a tener, justo como comentabas al inicio de, del proyecto, ¿no? Al empezar a ver los diversos factores que afectan y cuáles puedes descartar, justamente tomando en cuenta tu producto, tomando en cuenta el mercado en el que te encuentras, la zona y todo lo que afecte este
a esta producción. Em, Pues yo creo que este es un tema bastante mm, puntual, a lo mejor no tan largo, pero me gustaría terminar este tema con una breve conclusión de qué tan importante llega a ser el tema de costos y punto de equilibrio para, para un producto o en general para una buena gestión empresarial y tomar buenas decisiones justamente en el medio empresarial. Y también, de qué manera es, es descartable, como mencionabas, el, el tener muy latente el punto de equilibrio, ¿no? Porque me quedó claro que a lo mejor no siempre o no en todas las situaciones va a ser algo que va a estar tan cambiante, ¿no? O que va a estar tan, pues sí, tan latente como en tu caso, ¿no? Que es, se toma en cuenta al inicio del proyecto porque se tiene una estimación de cuándo se va a tener este punto de equilibrio y no es tan variable, a lo mejor. Entonces, Claro, hay una cosa que a lo mejor falta para rematar eso, es, no es que tú mes a mes lleves ese control del punto de equilibrio y lo des por hecho que ya lo vas a cumplir y que siempre vas a ganar. Eh, Tomando en cuenta lo que dices, para concluir, qué tan importante es hacer el análisis de los costos y demás, justamente es muy importante para cualquier empresa conocer perfectamente sus costos operativos, llevar el control exhaustivo de costos para en función de eso ir determinando si existe o no beneficio. O sea, el punto de equilibrio al final es una proyección o es una estimación de, de unidades para cubrir sus costos operativos. Pero eso no quiere decir que vas a dejar de lado el seguir analizando esos costos operativos. Entonces, siempre necesitas estarlos analizando, estarlos estudiando para saber si algo se está saliendo de su lugar. Entonces, existen múltiples técnicas para análisis de causas, para determinar si este costo que ya tenías tú estimado en un cierto nivel se está elevando, debe de existir una razón. Entonces, para ese tipo de cosas ya se requieren implantar metodologías, implantar posiblemente sistemas de gestión, ¿no? O una buena gestión financiera, digamos, para poder hacer los análisis necesarios y poder determinar las causas que te están llevando a unos sobrecostos en cualquiera de los aspectos productivos de tu empresa. Entonces, es importantísimo, de las cosas más importantes en una empresa es hacer el análisis de los costos, el determinar el punto de equilibrio es muy importante, pero desde mi perspectiva
es más importante al inicio del proyecto, cuando haces el análisis de la rentabilidad o el análisis de, pues sí, de la rentabilidad del proyecto. Conocer ese punto de equilibrio es uno de los valores importantes. Ya en el día a día, pues es un valor que te puede servir de referencia, pero tampoco es el más importante. Yo creo que es más importante el conocer perfectamente el costo de producción, el costo total llamado, para, en función de eso, poder ir determinando si hay o no beneficio en la empresa, si hay o no utilidad. Aparte de eso, existen otra serie de costos administrativos, financieros y demás, que bueno, no está de más analizarlos y conocerlos, pero, pero vaya, de manera muy básica, conocer ese costo total de producción es básico y es de lo más importante que puede tener una empresa. En función de esto, ya se pueden hacer las evaluaciones de la rentabilidad, ¿no? Y establecer estos indicadores de, del retorno de la inversión. Al principio de un proyecto, muchas veces, dependiendo del tipo de financiación que se haga, también se pueden establecer indicadores como, como la tasa de retorno de inversión, como el valor actual neto del proyecto, etcétera, que también como inversionista te pueden dar una idea de la viabilidad del proyecto. Entonces, pero al final de cuentas, esos indicadores nacen o obtienen todas las entradas de información de un análisis de costos. Entonces, vuelves a lo mismo, que el análisis de costos es básico para tomar decisiones. Entonces, pues sí, caes en el supuesto en el que si no tienes ese análisis de costos, si no tienes toda esta información a la mano y aún así estás tomando decisiones, pues normalmente estarías tomando decisiones a puro corazón, pura intuición. Sí, Y y con una gran probabilidad o encaminado a que fracase, ¿no? Que fracase tu pues lo que estás haciendo es incrementar el riesgo, porque estás tomando decisiones sin un respaldo documental, digamos, sin un respaldo en información. Entonces, que cuando puede tú llegar a tomas, salir, ¿no? Pero no pues necesariamente. sí, te puede salir, te puede dar un golpe de suerte y te salió y te volviste millonario vendiendo fundas para aguacates, o pues te vas a la quiebra y terminas en la calle. Esperemos que sí sea lo de las fundas de aguacates. Que sí se dé. Pues bueno, yo creo que con esto cerramos. Me agradó mucho tenerte en este espacio. Fue muy enriquecedora la plática y considero que a lo mejor es un tema bastante complejo según las variables que se tengan, ¿no? En este, o que se estén estudiando. Pero al final todo se reduce a eso, al tener un buen análisis de estas variables y tomar buenas decisiones con ese análisis. Entonces, pues te agradezco mucho y ya, ¿no? Creo que lo demás sería ya despedirlo igual lo de, espero que les haya gustado, ¿no? ¿O cómo ves? O este podcast les haya ayudado a entender un poco mejor cómo funcionan los costos y el punto de equilibrio, cómo esos conceptos te pueden ayudar al final a tomar buenas decisiones al implementar algún proyecto.
Y al final, este podcast también tiene la intención de que la persona que lo escucha siga investigando de estos temas, ¿no? Que llegan a ser un poquito aburridos o de muy poco interés, justo por lo que en ocasiones se puede presentar, explicar de una manera muy difícil, ¿no? O tomando a lo mejor palabras un poquito rebuscadas que, que no son muy digeribles para las personas en general. Entonces, voy a ir sin antes decirles gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio.